soy yo para que el gran rey me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Dios le bendiga. Reciban un cordial saludo de la Iglesia Monte de Sión, una iglesia lista. Para nosotros es un placer poder llegar hasta sus casas en esta mañana a traer una palabra de salvación, una palabra de amor, una palabra de vida. Lo invito a que busque en su Biblia el Salmo 57. Vamos a leer unos cortos versículos. Salmo 57, versículo 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Hace algún tiempo escuché una historia de un alpinista que quiso alcanzar una cumbre muy alta. Se propuso lograrlo en un solo día. Y desde muy temprano comenzó a escalar esta cumbre. Más o menos al mediodía ya estaba a punto de culminar, cuando de repente el mal tiempo inundó aquel lugar y lo retrasó. Pero pudo llegar a la cumbre. Llegó, se tomó las fotografías e inició el descenso. Pero mientras iniciaba el descenso, llegó la noche oscura y sufrió un accidente. Y el arnés y la pita de la que colgaba se soltó y solamente quedó suspendido en el aire con aquella soga de emergencia que usan los alpinistas. Solo, en medio de la oscuridad, no sabía qué hacer, estaba muy asustado y comenzó a clamar a Dios. Comenzó a clamar fuertemente a Dios, a pedir ayuda, a decir: Dios, ayúdame, sácame de esta. Cuando de repente escuchó una voz que le decía: corta la soga, corta la soga. Y él en su mente decía: pero no es posible, ¿cómo voy a cortar la soga? Si corto la soga voy a morir porque voy a caer al vacío. Nuevamente la voz le decía: corta la soga. Pero el alpinista no quiso escuchar, sino que pensó, diciendo: aguantaré hasta mañana, cuando suban otros alpinistas me van a encontrar y me ayudarán a bajarme de acá y no va a pasar nada. Al día siguiente, unos alpinistas lo encontraron allí colgado, pero ya muerto por congelamiento. Lo triste de esta historia es que solamente le faltaban 50 centímetros para llegar al suelo. No confió en la palabra de Dios. Y esto es lo que acabamos de leer en este salmo, cuando dice:
clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Y en el verso 1 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, porque en ti ha confiado mi alma. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, en ti confiamos, Dios? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, ponemos en ti nuestra confianza? Pero cuando Dios nos habla y nos dice que hagamos algo, no lo escuchamos, no lo obedecemos. ¿Sabes por qué? Porque queremos que Dios haga las cosas como nosotros la tenemos pensada y no como Dios lo tiene planeado. En esta mañana, en este día, yo te invito a que, independientemente de la situación que tú estés pasando, si hay enfermedad, si hay problemas en la parte económica, si hay problemas en la parte familiar o incluso problemas laborales, pon tu confianza en Dios y pídele a Dios que te ayude. Pero cuando Dios te hable, escucha su palabra. No importa que no te parezca algo lógico, no importa que te parezca algo imposible, solo escucha la palabra de Dios, porque Dios todo lo sabe, y si Él te dice que lo hagas de esa manera, es porque allí va a haber bendición. Te invito a que en esta hora te goces y te deleites también en medio de la alabanza. Que Dios te bendiga. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento los planetas forman. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales
Ya en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos sin temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también, así es. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tiempo de bendición, este tiempo que Dios ha preparado para traer bendición a las vidas que estén dispuestos a recibir. Ese Dios, creador del cielo y de la tierra, está tocando hoy a tu puerta. Está diciéndote, permíteme entrar, quiero compartir contigo, quiero traerte una verdad que sé que va a cambiar tu vida. Lo que tenemos que hacer tú y yo es permitirle este día que Él entre, no solamente entre a nuestra casa, que tome el control de todo lo que hay, que entre a nuestro ser, a nuestra vida, a nuestro interior, que llene todo nuestro ser. No cierres ninguna puerta de tu ser interior, sino deja todo al descubierto, deja todo abierto, para que Dios, el creador del cielo y de la tierra, el todopoderoso, el que te ama, el que busca tu vida para bendecirla, Él obre en ti de manera gloriosa, sin límites, te llene de poder, de gracia, de bendición, de la paz que estás necesitando. Así que, qué bueno que hoy decidiste conectarte y estar atento, enfocado en lo que Dios tiene preparado para ti. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, y esa voluntad quiere bendecirte. Quiere llevarse toda dolencia, quiere llevarse toda enfermedad, quiere llevarse toda angustia, todo dolor, toda tristeza, toda opresión, toda depresión, todo lo que te esté causando daño. Ese Dios quiere arrancarlo, desarraigarlo de tu vida, de tu casa, de tu familia, para que tengas tiempo de bendición. Este es el día del Señor. Así que levanta tus manos ahí donde estás. Dile: Dios, te necesito. Dios, quiero que tú ministres mi ser. Quiero que tú tomes el control de mi vida, de mi familia, y quiero que obres con poder. Creo en ti, dile, creo en ti. Creo que tú lo puedes hacer. Creo que para ti no hay imposibles. Y yo hoy me rindo por completo. Vamos, dile, rindo todo mi ser. Me despojo de toda carga. Me despojo de todo aquello que quiere oprimirme, confundirme, poner duda, incredulidad en ti. Y ahora lo echo fuera. Y declaro que soy libre para recibir. Y declaro que soy libre para llenarme de vida, para llenarme de plenitud. En el poderoso nombre de Yeshua, de Jesucristo, a quien yo acepto como mi Señor y mi Salvador. Qué bueno que comenzamos de esa manera, llenándonos de ánimo, de fuerza, de fe. Y ese Todopoderoso que ya está visitando, ese Todopoderoso ahora se mueve ahí donde estás. Ministra. Se lleva toda angustia. Te empieza a llenar de esperanza. Recibe desde ya. Llénate de esperanza. Vamos, levanta tus manos.
Llénate de esperanza, llénate de fe, llénate de paz. Si has perdido a alguien que amas, ahora oro para que la paz del Dios vivo repose en ti. No es la paz que el mundo da, no es como el mundo la da. Es una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz llega ahora y te arropa. Trae consuelo, te fortalece, te llena de esperanza. Te dice esa paz al oído, te susurra: no te aflijas, no desmayes, sé valiente, esfuérzate, porque el Dios creador del cielo y de la tierra está contigo y te lleva a puertas de victoria. Y recibe esa bendición, recibe esa promesa en el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria, gloria, gloria a Dios por este día de bendición. Levántate en poder, toma fuerzas y declara: este es mi día, día donde Dios va a ministrar mi vida. Decláralo, vamos. Yo soy el pastor Wilson Romero de la iglesia Monte de Sion, una iglesia lista. Y estamos aquí como cada domingo para compartir un hermoso mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje que es verdad pura, porque no es mi verdad, sino la verdad que está escrita, la palabra de Dios. Así que prepárate para recibir, y comenzamos recordando que la semana pasada nosotros vimos un tema que habla acerca de la percepción de lo grande. Ese tema, un tema muy bueno, de verdad que es un tema bueno porque abre nuestra mente para que entendamos que cuando hablamos de grande, lo grande no está en el tamaño, sino en la fe que tenemos. Y nosotros mencionábamos el tema pasado, cómo Dios muestra que a través de hombres de fe, héroes de la fe, pudieron vencer situaciones complicadas, imposibles de vencer en la tierra, pero por tener fe se hicieron grandes en batalla. Vencieron lo que tú menos te imaginas o lo que ellos menos imaginaban, y así salieron en victoria. De esa misma manera, eso no está reservado solo para aquellos hombres, sino que Dios quiere que todos seamos héroes de la fe. Por eso tenemos también un tema hoy que está relacionado con el anterior, por eso te estoy dando esta introducción, porque durante 3 semanas, la pasada, esta y la que viene, estaremos hablando de este tema y complementándolo para que nuestra visión en cuanto a la fe se amplíe y para que nuestra fe pueda crecer y podamos ser gigantes en la fe, héroes de la fe, y vencer cualquier adversidad que venga a nuestras vidas. Así que, si lo hemos entendido, entonces nos vamos al título de este mensaje. El título de este mensaje es El objetivo de la fe. El objetivo de la fe. Tú dirás: pastor, es fácil. El objetivo de la fe es que todos seamos salvos y que por fe seamos salvos. Esa es de pronto la respuesta rápida y más sencilla que nos llega a la mente. Pero creo que es importante que entendamos que hay una razón para que exista la fe. Hay una razón que no tiene que ver solamente con iglesia, no tiene que ver solamente con el humano, no tiene que ver solamente con religión. Es una razón que va más allá de lo terrenal. Y hoy lo vamos a compartir y hoy tú lo vas a tener claro. El objetivo de la fe es el título de este mensaje. Y vamos a comenzar inmediatamente con el primer punto. Y el primer punto dice así: si el Creador requiere de la fe para hacer y crear, toda la creación requiere de la fe para poder existir y alinearse con su Creador. Nuevamente, si el Creador requiere de la fe para hacer y crear, toda la creación requiere de la fe para poder existir y alinearse con su Creador. ¿Sabes? Nosotros la semana pasada, en el mensaje pasado, hablamos de que el universo
fue creado por fe. Y eso está en Hebreos capítulo 11. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Explicando esto, entonces, como ya lo habíamos explicado la semana pasada, entendemos que todo lo que fue creado de la nada fue creado por la fe de Dios. Así que tenemos claro que Dios para crear tuvo que tener fe. Y aunque esto suene extraño, es así. Dios para crear todas las cosas tuvo que tener fe. Y a través de su palabra, a través de esa orden que sale de su boca, las cosas que no eran se convirtieron en lo que es. Las cosas que no existían, existieron por lo que Él determinó hacer. Entonces, por eso, como dice el título, cuando nosotros creemos y tenemos claro que el Creador requiere de la fe para hacer y crear, estamos refiriéndonos a que Dios todo lo que va a hacer utiliza la fe para hacerlo. Todo lo que va a crear utiliza la fe a través de esa palabra declarada. Él determina qué es lo que tiene que ser y eso que tiene que ser es porque Él lo determina. Eso es obrando en fe. Entonces, dice que toda la creación también requiere de esta fe para poder existir. Y te explico esto. Haz de cuenta, si de la nada surge algo, esa nada que está ahí tiene que oír la orden que sale de la boca de Dios para que pueda existir. Entonces, las cosas existen porque reciben la orden que debe existir y se hacen una realidad. Aunque te estés confundiendo en este principio, yo sé que vas a quedar muy claro antes de que terminemos este tema. Entonces, todo existe por fe. Y para que la creación, o sea, nosotros, todo lo que hemos sido creado, todo en el universo, lo que ha sido creado, exista, necesita tener fe como su creador. Así que la fe es algo indispensable para la existencia. No es algo que tenga que ver con religión. Es algo indispensable para que todo lo que existe, exista. Si lo que existe no tiene fe, puede dejar de existir. Imagínate. Tú dirás, está medio confuso, pastor, porque ¿acaso usted me está hablando que también las cosas inertes, lo que no tiene vida, también tiene que tener fe? Bueno, vamos a ver Romanos capítulo 10, versículo 17. Aquí nos da la razón de existencia de la fe, el objetivo de la fe. Dice así, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí nos está dando una razón para que exista la fe, que no tiene que ver con iglesia, que no tiene que ver con religión, que no tiene que ver solo con el humano. Tiene que ver con toda la creación. Dice que así que la fe es por el oír. Quiere decir que la fe existe porque el oír existe. ¿Me estás entendiendo? La fe es por el oír. Y dice, y el oír por la palabra de Dios. Esto yo ya lo he compartido en otros mensajes anteriores, pero posiblemente alguno no lo ha escuchado y quiero explicarlo con claridad. Cuando muchas personas repiten este versículo, lo repiten rápidamente y dicen, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo dicen así rápido. Entonces, lo que interpretan es que si las personas no escuchan la palabra, nunca van a tener fe. Esa es la interpretación que generalmente se le da y se le da dentro de la iglesia.
Es necesario que prediquemos la palabra, porque si no predicamos la palabra, las personas no van a tener fe. Pero realmente este versículo va más allá de esa interpretación. Aquí está diciendo la razón por la cual la fe existe. Aquí está diciendo la fe existe por esto. Dice, así que la fe es por el oír. O sea, la fe existe porque Dios determinó que todo lo que haya tiene que tener capacidad para oír. ¿Y por qué? Dice, y el oír existe, yo le agrego existe porque es lo que quiere decir, y el oír existe, y el oír por la palabra de Dios. Todo lo creado, todas las cosas creadas tienen que tener capacidad de oír para que puedan escuchar la orden que Dios va a dar para hacer o para crear. Así que si la nada no tuviera capacidad de oír, no podría cumplir con la orden que Dios le da. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, todo lo que existe en el universo existe porque tiene capacidad de oír, y tiene capacidad de oír porque es necesario que todo responda al comando de voz que Dios da para que las cosas sean creadas y para que las cosas cumplan con un propósito. Y esto es poderoso. Esto es poderosísimo. Porque entendemos entonces que la razón por la que tiene que existir la fe en toda la creación no es cuestión de iglesia, no es cuestión de tierra, no es cuestión de humano, sino en toda la creación, es porque todo lo que existe tiene capacidad de oír para que pueda escuchar el comando de voz. Yo te pongo un ejemplo. Y hace unos años yo traje un mensaje que hablaba del universo inteligente. Ese mensaje decía que Dios creó un universo inteligente, así como el hombre ha creado televisores inteligentes, como ha creado casas inteligentes, donde todo responde a un comando de voz o a una señal o a unos códigos que se dan, y todas las cosas que se crearon para que respondan a ese código, responden a ese código. No tienen otra opción sino que responder a ese código. La diferencia está en que Dios da ese comando de voz, todo tendría que responder a ese código de Dios, a esa voz de Dios, pero Dios le dio a toda la creación un libre albedrío. Entonces nosotros decidimos, después que hemos respondido a esa creación, a esa voz de Dios para ser formados, para existir, nosotros, los seres humanos y toda la creación, decide si se alinea con ese mandato de Dios y permanece alineado con ese mandato de Dios. Vamos a ir entendiendo y vamos a ver el segundo punto que va a aclararnos más este asunto. Este segundo punto dice: la fe fuera del contexto religioso es una necesidad para la existencia con propósitos, porque después de creados, solo los más grandes en la fe podrán seguir existiendo. Vamos a repetir. La fe fuera del contexto religioso es una necesidad para la existencia con propósito, porque después de creados, solo los más grandes en fe podrán seguir existiendo. Y mira, nosotros podríamos definir esa fe en dos partes. Ya la semana pasada habíamos hablado lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 1, que dice que la fe es... ¿Tú estás repitiendo ahí? ¿Qué es la fe? La fe es lo que esperamos que sea, la convicción de que eso será. Nosotros tenemos que creer que lo que queremos que sea va a ser, y estar convencidos de que eso es así. Eso es la fe, que nosotros tenemos la certeza de lo que se espera,
la convicción que aunque no lo vea, será. Entonces, sí, para poder ver, si yo creo esto, ya tengo una parte de lo que es la fe. Es creer que aunque no exista, existirá porque yo creo que existirá. La segunda parte está en Hebreos capítulo 11, versículo 6. De esta definición que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces la segunda parte es no solamente creer en la existencia de ese Dios, sino creerle a ese Dios. Fíjate bien, dice, no podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Nada de lo que existe puede agradar a Dios si eso no tiene fe. Y dice entonces, y que también debe creer que ese Dios es galardonador de los que le buscan. O sea que va a hacerle bien a todo el que acepte esa orden que Dios da, a esa voluntad que Dios dispone para nosotros. Todos hemos sido creados con un propósito. Todos, absolutamente todos. Vamos a ver el siguiente porción bíblica que está en Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y yo te quiero explicar algo de manera un poco rápida. ¿Sabes? Cuando hablamos de evangelio, hablamos precisamente de esa noticia que Dios nos vino a traer. Esa noticia, esas buenas noticias que nos dice cómo nosotros podemos aquí en la tierra poder hacer y cumplir lo que queremos hacer sin que nos los pueda impedir nada. Se presentarán oposiciones, pero si nosotros tenemos fe, nosotros podemos lograr que las cosas que queremos se puedan cumplir. Por eso es que todo lo que existe requiere de esa fe. Entonces, el evangelio es eso, que el Señor nos dice, te traigo buenas noticias, por fe tú puedes tener salvación. Y cuando hablamos de salvación, inmediatamente nos imaginamos que es la salvación de un infierno para poder ir al cielo. Entonces lo metemos dentro del contexto religioso, pero no tiene que ver con religión, tiene que ver con existencia. Si yo aquí, mientras existo, no tengo fe, podría dejar de existir si no adquiero esa fe, si no me mantengo creciendo en fe. Eso es lo que Dios viene a decirme. Tienes que tener fe para poder ser salvo. Tienes que tener fe. Y entonces nos presenta, como decíamos la semana pasada, al creador y al consumador de la fe, que es Jesucristo. Cuando nos escondemos en Él, cuando lo aceptamos a Él, entonces Él nos enseña cómo crecer en esa fe. Y dice así, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice al judío primeramente, porque esta palabra se le trajo primero al judío, y ese judío fue escogido, el pueblo de Israel fue escogido para que mostrara esa verdad de Dios. Y dice, y también al griego, a todo aquel que aunque no sea judío, decide creer en esa verdad, en buenas noticias que Jesucristo nos trajo. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Así que todo lo que sucede aquí, cuando nosotros hablamos de justicia y cuando nosotros decimos que esperamos que la justicia venga porque los países tienen que ser gobernados de tal manera o por tal tipo de gobierno, de izquierda, de derecha, capitalismo, comunismo, socialismo, y esperamos que esas sean las soluciones de las naciones y de las personas, y que esas, dependiendo de si es de izquierda, derecha o comunista o socialista o capitalista, entonces vendrá una verdadera justicia. Eso no es así. La justicia de la tierra, no importa qué tipo de gobierno tengas, es una justicia contaminada, para no decir corrupta, porque de pronto se pueden molestar algunos o sentirse ofendidos. Pero es contaminada. ¿Por qué? Porque es de doble moral. Cuando la tengo que aplicar para mí,
quiero que sea correcta y justa realmente. Pero cuando la tengo que aplicar para otro, entonces la manipulo porque entonces... Y así se da en todos los gobiernos. Entonces esa justicia no es una justicia recta, no es una justicia verdaderamente justa. Y dice que esas noticias que Él nos trae de ese evangelio nos viene a traer una justicia por encima de la justicia que existe en esta tierra. Porque esa justicia se da, dice, por fe. Dice, se revela porque en el evangelio, dice el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios, la justicia que es del cielo, que es perfecta, que es correcta, que es justa, dice, se revela por fe. Entonces, la fe sirve para que mi vida pueda seguir existiendo si yo creo y pueda aún vencer las injusticias que hay en esta tierra. Y dice, por fe y para fe, porque en la medida que yo vea cómo está obrando ese poder de Dios en mí, porque yo he creído en Él, entonces voy a crecer en fe. Dice, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y ahí termina este punto, ¿sabes? Porque estamos hablando de que no es una cuestión de religión, no es una cuestión de que me voy a ir al cielo, es una cuestión de existencia. Todo lo que existe requiere de la fe, y requiere de la fe y alinearse con Dios para que pueda seguir existiendo. Y nosotros vamos a entenderlo en este último punto final, porque es de suma importancia que entendamos esto. Así que vamos a ver este tercer y último punto. Dice así: tanto el Creador como las criaturas debemos ser grandes en fe para hacer y vencer. Por eso, más que creer en el que crea, debemos creerle al Creador. Y este punto lo hice a propósito con este juego de palabras para que podamos de pronto detenernos en él y reflexionar un poco lo que queremos decir. Lo quiero repetir. Dice, tanto el Creador como las criaturas debemos ser grandes en fe para hacer y vencer. Por eso, más que creer en el que crea, debemos creerle al Creador. Y cuando nos estamos refiriendo para hacer y vencer, es que las cosas que tú quieres lograr, por más difíciles que sean, las cosas que tú quieres vencer, por más grandes aparentemente en la tierra que se vean, la única forma de lograrlo es a través de la fe. Vendrán cosas que terrenalmente son imposibles de lograr, terrenalmente. Pero cuando nosotros aplicamos la fe, que es necesaria, y lo vas a entender ya cuando avancemos en este punto, ahí es donde nos convertimos en grandes luchadores, en grandes héroes, que podemos lograr lo que nos propongamos, independientemente si hay un ser que aparenta ser superior a ti, un ser que aparenta tener mayores poderes que tú, un ser que aparenta tener mayor inteligencia que tú. Todo podrá vencerse siempre y cuando nosotros seamos grandes en la fe, así como el Creador es grande en la fe. Repito este punto. Tanto el Creador como las criaturas debemos ser grandes en fe para hacer y vencer. Por eso, dice, más que creer en el que crea. Y aquí este punto para que lo entiendas, este juego de palabras. Que no basta con creer en el que ha creado todas las cosas. A eso se refiere en el que crea. O sea, el que ha creado todas las cosas. Debemos creerle al Creador. Como decíamos al final en el punto anterior, no basta con decir yo creo que existe un Dios, sino que tenemos realmente que creerle a ese Dios en todo lo que nos dice. Vamos a leer Santiago capítulo 2, versículos 18 al 19. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esto es poderoso, ¿sabes? Porque habla de lo que venimos hablando desde el principio de este mensaje. Estamos hablando de que todo lo que existe
tiene que tener esa fe. Todo lo que existe tiene que tener esa fe. Mire, para regresarme un poquito a los puntos anteriores. El viento tiene que creerle a la voz de Dios para poderlo obedecer. Y también tendría que creerle a la voz del hombre para poderle obedecer. Y Jesucristo, cuando vino, ordenó a los vientos que se fueran para un lugar. Y los vientos escucharon y le obedecieron. El mar, que estaba embravecido, escuchó la voz de Jesucristo, que le ordenó que tuviera calma. Y el mar tuvo que aplacarse. Entonces, aquí, si yo digo que tengo fe, tiene que haber hechos que demuestren que es real que yo tengo fe. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces viene la controversia. Muéstrame tu fe sin tus obras. A ver, ¿qué es lo que tú has hecho, que has logrado por fe, donde no has tenido que demostrar que has creído? Es necesario. Si yo digo, yo creo en Dios, una forma de que esto sea verificable es mi búsqueda a ese Dios. Cuando le busco porque creo en Él. Si yo digo, yo creo que Dios va a hacer un milagro en mi economía, una forma, algo, hechos que muestren que yo he creído eso, es que yo voy a estar en paz, no voy a estar desesperado, no voy a estar angustiado, no me voy a ir a buscar al gota a gota para resolver un problema económico, porque yo creo que Dios lo va a resolver de manera extraordinaria, gloriosa. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, te muestro mi fe con obras, que yo estoy esperando en Dios, y ves el resultado, que Dios hizo el milagro sin necesidad de recurrir al gota a gota. Gota a gota es unos prestamistas aquí que cobran intereses altísimos y la gente se endeuda y después no puede salir de esa deuda. Entonces, aquí está diciendo, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque si yo creo realmente, si yo creo que tengo que creerle a las palabras que Dios me está diciendo. Si Dios me dice, yo estaré contigo, entonces yo voy a estar confiado porque Dios está conmigo. Si en estos tiempos de pandemia, donde hay muerte, hay destrucción, hay enfermedad, hay desolación, hay crisis económica, hay problemas familiares, yo vengo y me desespero, quiere decir que esa fe, ¿dónde está? Mis obras tienen que mostrar que yo realmente creo en lo que Dios dice, que va a estar conmigo todos los días hasta el fin. Y yo voy a obedecer a esa palabra. Mi pregunta es, ¿todo lo que existe le cree a Dios? Las estrellas le creen y le obedecen. Los montes le creen y le obedecen. Los vientos y los mares le creen y le obedecen. Todo lo que existe responde a la voz de Dios. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo, eso es fe. Pero a veces Dios nos da la orden y nosotros no nos alineamos con esa orden. Eso es lo que le pasa a los demonios. Los demonios, dice, creen que existe Dios y tiemblan porque saben que ese Dios es poderoso, pero no están de acuerdo con Dios. Y entonces, en su libre albedrío, ellos deciden hacer su propia voluntad. Dios dice, esto debe hacerse de esta forma, en justicia, en rectitud, pero los demonios piensan que la justicia y la rectitud no funcionan, sino que hay que hacer las cosas chuecas y hay que hacerlas mal. Eso es lo que los demonios piensan. Y ellos piensan que su sistema es mejor que el sistema que Dios nos ofrece. Entonces, por eso los demonios sí creen que existe Dios. Es más, ellos saben y lo conocen, pero no le creen a Dios. No le creen que lo que Él nos presenta para que cumplamos un propósito sea bueno. Y entonces a todos los que ellos pueden influir sobre ellos para que duden de ese Dios, ellos lo hacen.
y les presentan estos demonios, estos espíritus del mal, les presentan a los seres humanos y aún a los ángeles otra forma de resolver las cosas. Aún algunos ángeles le creyeron a estos seres del mal y se desviaron, porque Dios nos crea, tuvimos que al principio obedecer para existir, pero luego para permanecer existiendo es necesario que nosotros sigamos creciendo en fe, porque de lo contrario se presenta una batalla, porque existen unos seres que porque tienen libre albedrío decidieron no creerle a Dios. Creen que Dios existe, pero no le creen a Dios. Tiemblan porque saben que es poderoso, pero piensan que el sistema que ellos tienen, los perversos, los malos, los demonios, Satanás y los suyos, piensan que ese sistema funciona mejor que el de Dios. Y tratan de convencer al resto de la creación de que eso es así y que se rebele contra Dios. Y Dios ha permitido en la creación que cada uno pueda seguir el consejo o no seguirlo. Alinearse con Dios o desalinearse. Entonces, si tú no te alineas con Dios, tú eres algo o alguien que existe con propósito, pero si no te alineas con Dios, ese propósito no se va a cumplir. Y la palabra dice que árbol que no da fruto, ¿qué pasa? Se corta, se seca y es echado al fuego como leña. Porque no estás cumpliendo un propósito. Y lo vimos cuando el Señor lo declaró, ¿verdad? Lo declaró sobre una higuera. Él llegó a buscar fruto y la higuera no respondió a esa orden del Señor. Y entonces el Señor lo único que hizo fue abrir su boca y maldecirla y la higuera se secó, murió. Se sorprendieron los discípulos y el Señor le dice, esto es lo que sucede generalmente. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí a allá y así se pasará. Pero como no tienen fe, y eso sucedió en una ocasión, Jesucristo estaba en un monte, en el tiempo ese donde se transfiguró y todo lo demás, y mientras tanto estaban el resto de sus discípulos acá abajo, y estaban discutiendo con un hombre que tenía un problema con su hijo. Su hijo estaba endemoniado. Y este hombre le había dicho a sus discípulos, por favor, quiero que me ayuden a sacar estos demonios de mi hijo. Y los discípulos intentaron y no pudieron. Cuando Jesucristo regresa del monte, ve que hay una discusión ahí y entonces pregunta qué está pasando. Y el hombre le dice, eso está en Mateo capítulo 17. El hombre le dice, no, es que vine y traje a mi hijo que está atormentado, que es lunático. En otra porción bíblica explica de eso, que tiene un espíritu sordo y mudo. Y dice, y tus discípulos no pudieron echarlo. Y el Señor se molesta un poco y empieza y reprende al demonio que este chico tiene. Cuando el Señor reprende al demonio, enseguida el chico empieza a convulsionar, como si le hubiese dado epilepsia, empieza a echar espuma por la boca y cae al piso. Y el hombre dice, sí, esto es lo que hace este espíritu, siempre intenta matarlo. Nuestra existencia depende de que nosotros creamos, que tengamos fe. Nuestra existencia depende, porque hay un mal, hay una aflicción que hay en este mundo para aplastarte. Pero depende de que tú le creas a Dios para poder vencer cualquier cosa que venga a quererte aplastar, sea Satanás o sea el sistema del mundo o sea quien sea. Entonces, aquí los discípulos después le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Y en Mateo capítulo 17, versículo 20, el Señor les dijo, por vuestra poca fe. Quiere decir que la fe de ellos, tenían fe, pero no era una fe tan grande. No habían permitido que esa fe se desarrollara. Dice, por vuestra poca fe. Porque si tuvieres fe como un grano de mostaza, el grano más pequeñito, pero está hablando como un grano de mostaza que de ser pequeño se convierte en una hortaliza y en un árbol grande. O sea, una fe progresiva.
Si tuvieras ese tipo de fe, dirías a este monte, y le señala un monte, pásate de aquí allá y se pasará, dice el Señor. Y nada, dice el Señor, os sería imposible. Nada os sería imposible. Así que estamos hablando no de algo religioso. No estamos hablando de algo que tenga que ver con el humano solamente. Estamos hablando de que esto tiene que ver con la existencia de todo lo que ha sido creado. Y que todo lo que ha sido creado debe manejar esa fe. Porque todo lo que ha sido creado tiene capacidad para oír. Todo lo que ha sido creado tiene capacidad para oír. ¿Y qué? ¿Para qué le fue dada capacidad para oír a todo lo que ha sido creado? Para que pueda escuchar las órdenes que Dios da, el comando de voz de Dios. Para que podamos responder y alinearnos con ese Dios y cumplir el propósito de nuestra existencia. Pero hay un ser que está en contra de Dios, que sabe que Dios existe, que no le cree a Dios, que le cree que Dios existe, pero no le cree a Dios. Y entonces se revela y trata de influenciar, influir y destruir. Trae muerte y destrucción. Eso lo dice la palabra. Que el ladrón no vino sino a hurtar, a matar y a destruir. Para que tú puedas subsistir, para que tú puedas mantener tu existencia, necesitas la fe. Algo que no tiene que ver con religión. Es algo que necesita toda la creación. Y tú y yo lo necesitamos y necesitamos crecer en ella. Porque ya hemos dado pasos de fe. Y el paso de fe que hemos dado es creer en el Señor. Pero ahora no basta con creer en el Señor, sino creerle al Señor. Y todo lo que Él nos diga que tenemos que hacer, debemos hacerlo porque así nos alineamos con el propósito de nuestra existencia que Dios tiene para nosotros. Y dice el siguiente versículo, dice Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. Mas el que no creyere, será condenado. El mensaje del evangelio es a toda criatura para que crean y demuestren que han creído a través del bautismo. El que creyere y fuere bautizado. Tú dices, sí, yo creo. Ok, el paso, la obra que tienes que hacer demostrando que has creído es, me bautizo. Dice, ese será salvo. Cuando habla de salvación, no te imagines inmediatamente seré salvo del infierno y me iré al cielo. No es solamente eso, ese es para una eternidad y está bien. Pero tienes que entender que te está diciendo la forma de salvarse de cualquier situación que exista en contra tuya en la tierra es creer. Creer y creerle a Dios y creerle a Dios en todo lo que Él te diga para que puedas vencer sobre cualquier adversidad. Porque dice, mas el que no creyere, ¿qué pasará? Será condenado. Ahí no hay nada que hacer. Y dice el versículo 17, más adelante. Y estas señales seguirán a los que creen. Y aquí es donde viene esa demostración que hemos creído. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando creemos en ese nombre que es el que salva, Yeshua, entonces esas señales seguirán y se manifestarán. Esto no es una cuestión de religión, óigalo bien. No es una cuestión de doctrina, no es una cuestión de denominación. Es una cuestión de existencia, de vida. Cuando habla de todas estas situaciones es porque hay luchas. En este mundo hostil usted va a encontrar luchas. Hay demonios que quieren acabar contigo. Hay espíritus del mal que quieren destruir a la humanidad. Hay males que pululan alrededor. Pero mientras haya fe en ti y le creas a Dios, todo esto tú tendrás autoridad para vencerlo.
Y como decíamos la semana pasada, en el mensaje pasado, entonces serás uno de los héroes, de las heroínas de la fe. ¿Por qué? Tu grandeza no va a depender de tu tamaño, sino de qué tanto has crecido en esa fe. Así que el objetivo de la fe es de existencia. No tiene que ver solamente con que vamos a aceptar a Jesucristo. Eso es un punto clave, como decíamos también la semana pasada. Como necesitamos existir, hay solo un refugio que es el que me va a llenar de fe. ¿Y cuál es ese refugio? Jesús. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Irme a esconder en el autor y el consumador de la fe, que es Jesucristo. Y cuando estoy en Él, le escucho y obedezco, entonces empiezo a vivir en la justicia de Dios, o sea, esa justicia que viene del cielo, y empiezo a crecer en fe. Y en la medida que empiezo a crecer en fe, puedo vencer cualquier situación que se me presente en la vida. Espero que tú hayas entendido. Espero que sepas que ese Dios todopoderoso no solamente ha pensado en los demás, sino pensó en el ser humano. Y el ser humano fue creado con un propósito. El ser humano, dice la palabra, dice la Escritura, que es un instrumento de Dios para mostrar a los principados y a las potestades la multiforme sabiduría de Dios. A través de un ser que aparenta ser pequeño, a través de un ser que aparenta tener menores capacidades de poder que otros seres que Dios ha creado, Dios le dice a ese hombre que es pequeño en tamaño y es pequeño en capacidades de poder, le dice: si tú crees en mí y me crees a mí, yo haré que le muestres a todos los principados y potestades, a todo lo que existe, cuál es el verdadero poder. El verdadero poder está en creerle a Dios y depender de Dios, alinearse con Dios. El error grande de Satanás es que ha decidido no alinearse con Dios. Nuestra mayor bendición es que tú y yo hemos decidido alinearnos con Dios. Yo te invito ahí, vamos, a que te pongas de pie, a que levantes tus manos y a que hoy te determines a que vas a empezar a vivir una vida clara en cuanto a la fe. Que ahora tú entiendes que no se trata solamente de ser librado de un infierno y de querer ir a un cielo, sino que aquí se trata de que es necesario, es indispensable que tú te mantengas creyendo no solamente que existe un Dios, sino creyéndole a todo lo que Dios te dice que debes hacer para poder crecer, para poder hacer y lograr todas las cosas que te propongas lograr. En el poderoso nombre de Jesucristo. Vamos, levanta tus manos y dile: aquí estoy, Señor, soy tuyo. Dile: soy tuya. Vamos, dile. Y hoy reconozco que has capacitado mi vida con fe, que me has llenado de la fe para que yo exista. Hoy acepto que si existo es por esa fe. Pero quiero seguir existiendo alineado con tu propósito para mi vida, Señor. Vamos, dile. Tú tienes propósitos gloriosos para mí. Vamos, dile. Y dile esto también: no moriré, sino que viviré y mostraré con mi vida las obras gloriosas del Dios vivo. Vamos, dile. No moriré, sino que viviré. Y si tú has estado enfermo y el diablo te dice que te vas a morir de eso, tú declara: no moriré, sino que viviré y mostraré las obras gloriosas de mi Dios en mi vida. Le creo a mi Dios, reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesucristo. Echo fuera toda dolencia en mi cuerpo en el nombre de Jesucristo. No seguiré dejándome dominar por adicciones en mi vida.
Ahora echo fuera toda adicción de alcoholismo, echo fuera toda adicción de drogas, echo fuera toda adicción al juego, a la pornografía, al sexo, echo fuera todo lo que me está impidiendo ser feliz y vivir en plenitud. En el nombre de Jesús, no moriré, no me rendiré, sino que viviré y mostraré las gloriosas obras del Dios vivo en mi vida, con mi testimonio. Vamos, dile, en el nombre de Yeshua, me lleno de esa fe y me alineo con mi Dios para cumplir con el propósito de Dios. Voy a cumplir con lo que Él me ha llamado. Sé que sus promesas, que en Cristo son sí y amén, se cumplirán en mi vida. Cada una de ellas. Te creo, Dios. Aunque el diablo diga que no es así, aunque el diablo diga que ya no puedo más y que ya debo rendirme, hoy decido no rendirme. Hoy decido levantarme en poder. Hoy decido echar la depresión fuera. Hoy decido echar la tristeza fuera. Hoy decido echar el odio fuera. Hoy decido echar el resentimiento fuera. Me lleno de la paz de Dios. Me lleno del consuelo de Dios. Me lleno del amor de Dios. Dile. Y en el nombre de Yeshua ofrezco lo mejor de mí para dar fruto en esta tierra. Muero a mí mismo, dile. Muero a mí mismo para dar fruto abundante y bendecir, porque por eso existo y para eso existo, y me alineo con la voluntad de Dios y declaro que mi vida ahora crece y crece y crece y crece en fe, y me convierto en un héroe de la fe en el nombre de Yeshua. Si no le conocías a ese Dios, vamos, dile, Señor, me acerco a ti, me acerco reconociendo, Dios, yo pensé que todo esto era cuestión de religión, pero entiendo, mi Dios, que es razón de existencia, que por la fe existo y que para poder seguir existiendo debo tener fe. Yo me humillo delante de ti y corro al refugio. Dile, corro al refugio. Y el refugio, ¿sabes quién es? Jesús. Entonces dile, corro a Jesús, acepto su sacrificio, acepto su mensaje de salvación y me abrazo a Él. Te pido que vivas en mí, yo quiero vivir para ti. A partir de ahora, renuncio a todos mis errores, renuncio a todos mis pecados y acepto la vida en el nombre de Yeshua. ¿Sabes qué has hecho? Refugiarte en el autor y el consumador de la fe. Y a partir de ahora depende de ti si te alineas con ese Dios y sigues creciendo en esa fe para que puedas vencer cualquier obstáculo que se te presente en esta tierra. Recibe bendición en el nombre de Jesús. Que tu familia reciba bendición en el nombre de Jesucristo. Que el poder y la gloria de Dios descienda sobre tu casa. Que cualquier situación económica que te esté atormentando ahora en el nombre de Jesucristo, el poder de Dios, los cielos abiertos, descienda la bendición y la provisión del Dios vivo en ese nombre que es sobre todo nombre. Créele a Él. Él tiene el poder para hacerlo y lo hace hoy en el nombre de Jesús. Qué bueno que lo has hecho. Te envío un abrazo fuerte. Yo soy el pastor Wilson Romero de la iglesia Monte de Sion, una iglesia lista. Te bendigo y nos vemos pronto en el nombre de Jesús. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento los planetas formatió. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba,
Así es, Rey. Te alabamos, Dios de la creación. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Sí, cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar le dice vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, un billón de veces volver a Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allá en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Así es, tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede
¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy.